Hola, hola, bienvenidos una vez más a EndosCM. Yo soy Carlina, host de este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de mucha importancia para la endodoncia, como son calcificaciones y obliteraciones pulpares. Un diagnóstico o una patología más bien, que cuando estuvieran presentes nos van a obligar a hacer algunos cambios en nuestro tratamiento, desde cómo diagnosticar a través de imágenes hasta dentro del procedimiento de preparación biomecánica. La utilización de algunas limas especiales, la utilización de más quelantes y la utilización de más tiempo de trabajo. Entonces, acompáñenme a conocer un poco más acerca de calcificaciones y obliteraciones pulpares. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la morfología interna, un poco de morfología interna, cómo es que esto puede verse afectado con las calcificaciones y obliteraciones, cuál puede ser la etiología, cómo la dentina influye en la obliteración y calcificación pulpar, cuáles son los factores que modifican la cavidad pulpar, cómo los diagnosticamos, cómo puede afectar esto los test de sensibilidad, cuáles son los materiales e instrumental que usamos nosotros para lograr llegar o acceder a la cámara aunque estuviera calcificada u obliterada, cuáles son los riesgos a la hora de hacer la apertura y el uso de magnificación y otras tecnologías actuales. Entonces, para empezar, podemos hablar de que la endodoncia es una especialidad de la odontología que presenta muchísimos factores, ¿no? Para nosotros. La presencia de una anatomía interna, un sistema de canal radicular es completamente complejo. La presencia de microorganismos son justamente una de las causas principales de fracaso endodóntico. Aunado a esto, también tenemos que al haber presencia de calcificaciones, esto puede empeorarse. Por lo tanto, el uso de radiografías iniciales, de un buen diagnóstico, como hemos hablado en las clases anteriores, nos va a permitir evaluar relaciones anatómicas internas y posibles calcificaciones. Por esto, no podemos saltarnos esta etapa. Entonces, nosotros debemos siempre tener una evaluación morfológica interna completa para saber cuál sería el pronóstico, si es posible realizar el tratamiento endodóntico. Y, por supuesto, realizar un buen plan de tratamiento. La mineralización de la cavidad pulpar ocurre debido al depósito de tejido duro, es decir, de dentina, dentro de los conductos radiculares. Es decir, este tejido pulpar blando va a ir siendo sustituido por tejido duro por la presencia de algunos factores etiológicos diversos. Puede ser por tratamientos ortodónticos realizados con fuerzas excesivas o muy rápidas. Puede ser por caries, la edad del paciente, es un proceso fisiológico también la obliteración pulpar. Después de un traumatismo dentario, por enfermedades sistémicas autoinmunes. Entonces, determinar realmente cuál es la etiología de las calcificaciones, pues es multifactorial. Entonces, también tenemos la incidencia o la presencia mayor, la posibilidad mayor de presentar traumatismos, por ejemplo, en jóvenes o niños por la presencia de que están saliendo apenas y rompiendo los dientes anteriores, entonces ellos tienen mayor prevalencia a sufrir algún tipo de traumatismos y estos traumatismos pueden ir a la larga o desencadenar a la larga algún tipo de calcificaciones. Entonces, para nosotros entender mejor las calcificaciones necesitamos saber que embriológicamente la pulpa y la dentina tienen un mismo origen, es decir, son conformados por un mismo tejido. Recordando que la pulpa es la encargada de producir células odontoblásticas capaces de reparar dentina que podemos perder por alguna causa como caries, una fractura tal vez que llegue justamente a la pulpa, y de crear dentina nueva, regenerativa, por un proceso fisiológico o reaccional en este caso, y además tiene la respuesta fisiológica del envejecimiento. A medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestra cámara pulpar se va disminuyendo en volumen. Empezamos hablando un poco acerca de los tipos de dentina. Tenemos una dentina primaria, que es una dentina de desarrollo, una dentina del manto, esa dentina que circunda realmente la pulpa antes de irrumpir el diente.
Tenemos luego la dentina secundaria, que es una dentina fisiológica, es decir, ella es secretada desde el momento en el que el diente entra en contacto con su antagonista. Cambia con el paso del tiempo, con el paso de los años, la anatomía interna del diente. Sin embargo, a pesar de que modifica la anatomía, el volumen, no va a modificar la forma de la cámara pulpar. Y en último lugar tenemos la dentina terciaria, que es una dentina considerada reaccional, ya que ella solamente es secretada cuando la pulpa sufre algún tipo de injuria. Entonces esos odontoblastos van a generar, van a producir esa dentina terciaria que va a ocurrir como una respuesta inmunológica de nuestra pulpa. Para poder entender un poco qué es o cuáles son esos factores que pueden llegar a modificar la pulpa o la cavidad pulpar, según Bramante, entendemos la cavidad interna del diente o la cavidad pulpar como esa cavidad interna del diente donde está alojada nuestra pulpa, ¿okay? Nuestro órgano pulpar. Entonces, esta cavidad, este órgano pulpar está circundado por dentina en toda su extensión, excepto en la parte apical. Entonces, la forma de la cavidad pulpar acompaña la anatomía externa del diente. Si el clínico conoce realmente la anatomía externa del diente, tendremos más facilidad para poder entender la anatomía interna y acceder a ella. La cavidad pulpar a lo largo de la vida va a sufrir alteraciones morfológicas por el depósito dentinario, por el depósito de cemento, por reabsorciones. Y lo que nos interesa el día de hoy es cuáles son esos tipos de alteraciones dentinarias que pueden alterar la cavidad pulpar. Entonces, en primer lugar tenemos el depósito de dentina secundaria, que es un proceso fisiológico de disminución del volumen cameral. En este ejemplo tenemos un diente recién irrumpido, recién erupcionado, tenemos una cavidad muy voluminosa, unos cuernos pulpares altos. Como mencioné anteriormente, la cavidad pulpar acompaña la anatomía externa del diente, ¿ok? Por ejemplo, miren, los cuernos pulpares acompañan así esa prominencia de la cúspide y con el paso de los años, por el bruxismo, por la masticación, esa cámara va a ir reduciendo su volumen. Entonces es un proceso completamente fisiológico. Inicia desde el momento de la erupción del diente en la cavidad pulpar, va a pasar sin lugar a dudas, siempre y cuando el diente esté vital. Entendiendo esto, podemos pasar a depósito de dentina terciaria, que ya no sería un proceso fisiológico, sino reaccional. Esto ocurre cuando las paredes donde se encuentran esos túbulos dentinarios fueron expuestos a alguna agresión y este agente agresor, como lo es la caries, la abrasión, el desgaste operatorio, restauraciones extensas, fracturas, ocurre justamente delante de estos túbulos dentinarios, donde está localizada nuestra pulpa, y pues tiende a modificar esta, sí va a modificar la forma de la cavidad pulpar, porque solamente va a reaccionar, va a ser localizada, generando algún tipo de obliteraciones dependiendo de la zona que fue lesionada. Por ejemplo, acá tenemos una caries, una restauración extensa. Entonces, este cuerno pulpar fue retrayéndose, alejándose de la caries y modificó la forma natural del diente. Entonces, si fuera una obliteración fisiológica, tuviéramos los dos cuernos pulpares del mismo tamaño. ¿Okay? Lo mismo ocurre con abrasiones, con erosiones, con abstracciones. ¿Okay? En tercer lugar, tenemos las calcificaciones distróficas, que son aquellas calcificaciones que ocurren en el tejido pulpar y se pueden presentar en diversas formas, por ejemplo, esférica, ovalada o elipsoide. Se atribuye su etiología a un proceso inflamatorio en el tejido pulpar, es decir, puede ocurrir incluso después de una pulpitis reversible, por ejemplo, después de algún tipo de recubrimiento pulpar, ¿okay? Dependiendo del sistema, de cómo puede reaccionar el sistema inmunológico de este paciente. Si se encuentra en la cámara pulpar, generalmente se presentan como en forma de perla o nódulos pulpares
Y cuando se presentan en sentido elipsoide o en forma elipsoide dentro de los canales radiculares son llamadas agujas cálcicas. Generalmente ellas ocurren en sentido perivascular, es decir, acompañando el sentido de las fibras vasculares de la pulpa. Pueden ocurrir de forma aislada, de forma difusa, y esta formación, cuando nosotros realizamos la apertura, pues tenemos que eliminarlas para poder acceder a los canales radiculares, y durante la preparación biomecánica también son eliminadas las de los conductos radiculares. Entonces, ¿cómo pueden estas calcificaciones poder presentar algunas o generar alteraciones en las pruebas de sensibilidad al frío, por ejemplo, pruebas de sensibilidad térmica? Según muchas literaturas, nos expresan que hay una posibilidad grande de que las pruebas de sensibilidad al frío, cuando hay presencia de nódulos pulpares, debido a la disminución del tamaño del volumen pulpar, debido a la obliteración de esos túbulos dentinarios que son los encargados de transmitir los impulsos nerviosos, se demora más en llegar al estímulo y por ende puede incluso no presentar una respuesta o presentar una respuesta muy tardía. Por lo tanto, puede no ser una prueba de sensibilidad muy confiable cuando tenemos presencia de calcificaciones, porque puede no tener una respuesta positiva, como esperamos, una respuesta normal para un diente vital, sin embargo el diente está vital. ¿Okay? Según el profesor Helio, nos explica que la presencia de nódulos pulpares puede dificultar, además de la instrumentación, las pruebas de sensibilidad. Aquí podemos ver en este slide la presencia de nódulos pulpares que pueden llegar a imposibilitar la llegada correcta del estímulo al frío y por ende la respuesta va a ser más demorada o incluso ser inexistente. ¿Cómo podemos diagnosticar las calcificaciones? Pues las calcificaciones, la verdad, la única forma de nosotros diagnosticarlos es o clínicamente una vez nos encontremos con ellas, en el caso de que tal vez sean obliteraciones muy pequeñas o muy tal vez poco visibles radiográficamente cuando hablamos de radiografías periapicales, obviamente en una panorámica mucho menos vamos a poder visualizarlas. Entonces, las principales vías de diagnóstico van a ser a través de imagen radiográfica. Sin embargo, siempre van a ser de mucha ayuda el uso de tomografías. Cuando son calcificaciones totales de la cámara pulpar, pues va a ser necesaria una tomografía y determinar así cuál va a ser el paso a seguir. Porque tal vez una intervención normal, clásica, a la que nosotros estaríamos acostumbrados a través del acceso cameral con brocas, con fresas, el acceso cameral con limas, tal vez no va a ser posible, vamos a tener que usar otro tipo de tecnologías para poder realizar el tratamiento endodóntico en estos casos. ¿Cuál es el material o instrumental de acceso en el caso de obliteraciones o calcificaciones solamente en la cámara que tal vez nosotros podamos acceder, porque vemos luz de conducto en las radiografías, podamos acceder a los canales radiculares? A través de puntas ultrasónicas, puntas diamantadas ultrasónicas son perfectas para remover tejido calcificado y como son este tipo de instrumentos nos permiten realizar la remoción de tejido de una forma lenta y segura y evitando así algún tipo de perforaciones. Las fresas long neck, que son estas, son unas fresas de baja velocidad en las que nosotros lo colocamos en el mismo micromotor y luego poco a poco vamos a ir donde nosotros podemos visualizar que puede llegar a estar el canal. Por esto es importante el uso de magnificación cuando estamos frente a unas calcificaciones. Una vez accedemos a los canales y tal vez los conductos estén obliterados, el uso de limas tipo C, como la C Plus o C Pilot, son muy útiles para estos casos. Y bueno, material de acceso, el uso de quelantes como el EDTA. Nosotros generalmente podemos llegar a colocar, a irrigar mucho con el quelante o usar EDTA en gel con la lima de acceso, la lima C, por ejemplo, para tratar de orientar y seguir la anatomía de ese conducto. Y bueno, paciencia. La endodoncia además siempre nos presenta retos, entonces cuando se nos presentan este tipo de retos, incluso mayores como la presencia de calcificaciones u obliteraciones, necesitamos tener mucha paciencia y sobre todo conocer bien la anatomía, estudiar muy bien el caso para evitar algún tipo de errores.
Como hemos hablado en otras clases, existen riesgos durante el acceso por el hecho de no reconocer bien tal vez cuál sería la inclinación de nuestro diente, o al no encontrarnos una cámara pulpar, al no caer al no generar esa caída al vacío, nosotros seguimos buscando y esa caída al vacío puede llegar a ser una perforación de furca. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto, no apresurarnos. Si necesitamos más citas, pues las tomamos. Entonces es muy importante no confiarnos nunca de que la caída al vacío es lo que nos va a generar la llegada a la cámara pulpar. El uso de magnificación cuando sea posible. Si no tenemos, por ejemplo, un microscopio, podemos usar lupas y una buena iluminación. ¿Cuáles serían las tecnologías actuales que se están utilizando para la presencia de calcificaciones? Podemos mencionar la endodoncia guiada. Ya es una técnica patentada inclusive. Acá en Brasil ya no se usa la palabra endoguided, sino endodoncia guiada. Consiste en una preparación, una planificación a través del flujo digital, a través de tomografías y escaneamiento de la zona. Se realiza una guía que nos va a orientar y nos va a preparar exactamente cuánto tenemos que entrar, cuál es la angulación, como muestra en esta foto, la angulación a la que va a entrar nuestra fresa. Para la endodoncia guiada se usan fresas de implantes, la más delgada de ellas, que es la 130, la 1.30, perdón, que equivale a una lima 130 de endodoncia de tercera serie. Entonces, como mencioné anteriormente, en este caso fue una práctica laboratorial que tuvimos en la especialidad, donde nos llevaron un modelo impreso con 2 dientes. Uno tenía que ser abierto a mano alzada y el otro lo hicimos con la ayuda de la guía, así como la remoción de un perno. Entonces, como pueden observar, ella entra perfectamente, tiene unas guías acá donde nosotros vemos que realmente está entrando perfectamente en los dientes. No puede entrar, no puede presentar ningún tipo de movimientos. Acá tenemos la entrada de la broca o de la fresa, que es recubierta con metal para evitar que haya algún tipo de desgaste que pueda llevarnos a una angulación que no es la que queremos. Tenemos guías restrictivas, como el caso de la endodoncia guiada, para el caso de calcificaciones, y guías no restrictivas que, como les comenté, pueden generar variaciones en la angulación, pero son generalmente utilizadas más para los casos de cirugías periapicales. En este video podemos observar cómo se realiza el acceso con la broca de implantes y la guía impresa. Es completamente fácil y seguro de realizar. Finalizando nuestra clase de hoy, fue una clase un poco más corta de lo acostumbrado. Como siempre les traigo una frase y las referencias. Acá pueden ustedes escanear para obtener las referencias utilizadas en esta clase. Como siempre les digo, compartan, denle like para llegar a más personas. Si quieren obtener el material utilizado en esta clase, los slides o el resumen, pueden acceder en la cajita de descripción. Pueden acceder a mi Drive, allí van a encontrar algunas carpetas, libros, resúmenes que les van a ser muy útiles si les gusta la endodoncia y quieren profundizar más en estos temas. Y bueno, la cita de hoy es de Mark Twain, que nos dice que la educación consiste principalmente en aquello que hemos desaprendido. Entonces, siempre nosotros tenemos que tratar de desaprender aquello que tal vez no nos es tan útil y reaprender o aprender mucho más aquello en lo que nosotros realmente tenemos más interés, aquello que nos genera más curiosidad. Tengan todos una buena semana. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden compartir y nos vemos.